Bienvenidos familia de Mariavisión, qué gusto volver a saludarlos en este martes en donde dedicamos este programa a los papas del Sagrado Corazón, en especial en este día con el Papa Pío XI y la encíclica Misericordiosísimo Redentor, que a lo largo de varios semanas hemos estado platicando y está demasiado interesante. Todavía nos falta mucho más por descubrir, que aprender de todo lo que el Papa Pío XI nos está enseñando. Y bueno, estamos muy contentos en este día porque estés aquí con nosotros, acompañándonos. Está con nosotros Juan Pablo González. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias Miriam por esta invitación. Estamos muy contentos nuevamente de poder compartir en este programa Yo Soy el Camino la riqueza que la Iglesia nos va dejando a través de los escritos de los papas, principalmente con los misterios del Sagrado Corazón de Jesús. Misterios que nos llevan a comprender que cuando nosotros unimos nuestro corazón al corazón de Jesús, recobramos el sentido verdadero de nuestra vida y sobre todo de nuestra vocación. Y es así como queremos nosotros ir adentrándonos en el misterio del corazón de Jesús a través de la enseñanza de la Iglesia que nos deja en estos riquísimos escritos que los papas nos ofrecen. Claro, y como bien lo dices, lo mejor de todo es que todo lo que nos están enseñando, todos estos escritos, lo podemos hacer vida. De hecho, tenemos que hacerlo vida, porque no solamente se va a quedar en un papel. Lo que nos está enseñando nuestro Señor a través de estos documentos es para que lo vivamos día a día. Y bueno, para comenzar este programa, ¿qué les parece si nos encomendamos al Señor con una oración? Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado, para adorarte y servirte por siempre. Amén. Que podamos servirte por siempre, Señor. Que realmente estas palabras se hagan vida en nosotros, que estemos a disposición del Señor para servirle en donde Él nos necesite, en donde Él nos quiera. Y bueno, vamos entonces a empezarnos a adentrar nuevamente a esta encíclica del Papa Pío XI, Misericordiosísimo Redentor. Y bueno, nos quedamos en el numeral número 10. La vez pasada vimos el 9, que nos hablaba precisamente de la comunión. Y bueno, realmente creo que pudimos hacer a lo mejor la tarea en esta semana de acercarnos a la comunión para que con la comunión podamos reparar todo lo que el Señor nos está pidiendo. Pero ahora vamos a entrar entonces al numeral número 10. Así es, en él vamos a encontrar, y nos pide el Papa Pío XI, consolar a Cristo. No sé si te gustaría leerlo para después irlo nosotros escudriñando, irlo desmenuzando poco a poco y comprender la enseñanza que ahí se conserva. Claro, vamos a empezar entonces con este numeral número 10. Mas, ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Respondemos con palabras de San Agustín: dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Un alma de veras amante de Dios, si mira el tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Tristeza, angustias, apropios, quebrantado por nuestras culpas, como lo dice en Isaías, y sanándonos con sus llagas. Esto es lo que dice en esta primer parte del numeral número 10. Efectivamente, inicia con una interrogante que a mí me llama mucho la atención, pero quiero relatar que después de tanto caminar, Jesús llegó a un poblado llamado Sicar,
¿sí?, perteneciente a la región de Samaria, cercano a aquellas tierras que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Como Jesús había caminado, sí, había recorrido ya mucho tiempo, se sentó en el borde de aquel pozo, y siendo ya de mediodía bajó una mujer samaritana a recoger agua del pozo, a lo cual Jesús le dice: dame de beber. Aquella samaritana le interrogó: bueno, ¿cómo siendo tú judío le pides a una mujer samaritana que te dé de beber? Se sabía que para esos tiempos, pues entre judíos y samaritanos no había un buen trato, por lo cual Jesús le dijo: si tú supieras y conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te está pidiendo de beber, Él te daría de beber de esa agua, ¿sí?, agua que da vida, agua que te conduce a la vida eterna. Y por lo tanto aquella mujer samaritana, tras las palabras de Jesús, no las comprendía. Inclusive le llega a decir: pero Señor, ¿no tienes tú con qué sacar agua y el pozo es muy profundo? Jesús nuevamente le vuelve a decir: quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo les daré, nunca más volverá a tener sed, y por lo tanto alcanzará la vida eterna. Un encuentro, una oración de reparación que nosotros hagamos, ¿sí?, nos ayuda a nosotros a tener reparación para nuestro corazón y para nosotros consolar nuestro corazón, porque bien lo dice en esta pregunta el Papa Pío XI. Bueno, ¿cómo puede un acto de reparación nuestro consolar a Cristo si Él ya se encuentra en el cielo? ¿Sí? ¿Qué consolación más va a poder recibir Él? Pero les vuelvo a repetir, un encuentro que tengamos con Cristo, un acto de reparación u oración que hagamos nosotros, recibimos nosotros ese consuelo. Es por eso que Jesús nos va a invitar a ser socios, consoladores y reparadores de su obra. Sí, su corazón es ofendido, sí, su corazón es ultrajado, pero nos invita a reparar nuestro corazón para hacer de él una morada. Es así que Jesús le pide de beber a la samaritana, pero si nos damos cuenta en ese pasaje, termina siendo la samaritana quien pida de esa agua, quien pida el agua que le va a dar la vida eterna. Y eso sucede cuando nosotros hacemos un acto de reparación. Así es, realmente cuando nosotros estamos reparando, no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por la gracia de nuestro Señor, por eso que lo que Él ya nos ha regalado, lo que ya nos ha dado. Así es que en este día pide de esa agua que el Señor te quiere regalar, esa agua de vida. Si tú en estos momentos te sientes triste, te sientes acongojado, pide de esa agua de vida, para que con esa agua tú puedas entonces reparar. ¿Cómo lo vas a hacer? Ofreciendo eso que estás viviendo, pero realmente desde la fuente de nuestro mismo Señor. Así entonces repararás junto a Él ese corazón que ha estado triste, porque así se lo dijo a Santa Margarita, que el corazón estaba triste, que su corazón estaba angustiado. Y así lo veremos también un poquito más adelante en este numeral, cómo el Señor estaba angustiado desde que estaba en el huerto de Getsemaní, desde ese momento. Pero por eso se le aparece precisamente el Señor a Santa Margarita, para darle esta petición y decirle: aquí está mi corazón es tuyo, pero ayúdame también a repararlo. Aquí lo tienes. Y Él nos lo pone a cada uno en nuestras manos para eso, para que lo amemos más, y amándolo más, entonces consolemos su corazón. Y bien dice la petición de San Agustín: dame un corazón capaz de amar, ¿no? Iniciamos también en este numeral, decía: dame un corazón capaz de amar, porque solamente el alma que es amante de Dios puede, retrocediendo su pasado, ver a un Jesús trabajando, ver a un Jesús sanando a los enfermos, viendo a un Jesús sufriente. Y esto lo hace Jesús por la salvación de nosotros mismos. Por tanto, este sería nuestro mismo actuar. Si vemos a un Jesús orante,
nuestro actuar debe ser de ser un alma de oración, un alma de misericordia, un alma que busque la purificación, mismo que lo hacía Cristo, y lo hacía por amor a nosotros. Pero esos actos solo pueden hacerlo un alma realmente amante de Cristo. De lo contrario, vamos a vivir ahora sí que fascinados por nuestra vida de pecado, y hay muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en el pecado, pecado que nos va nuevamente, ¿sí?, a adentrarnos a la pasión de Cristo, pero a su modo. Y cuando vemos la pasión de Cristo desde el horizonte del pecado, nosotros vemos la muerte, vemos sangre, vemos sufrimiento, pero si la vemos nosotros desde los ojos de la fe, desde los ojos de Cristo, vamos a ver vida, vamos a ver victoria, vamos a ver una entrega de amor total de Cristo por sus hijos. Y vamos a resucitar junto con Él, porque esa entonces es la promesa. Y realmente de este numeral, esas palabras son las que más me brincaban y las que más me cuestionaba, donde dice un alma de veras amante de Dios. Y yo creo que en este momento, pensando precisamente en la pasión de nuestro Señor, viendo a nuestro Señor crucificado, viéndolo en esa cruz, sufriendo con cada una de sus llagas, con cada una de sus heridas, que fueron para ti y para mí. En ese momento ahí el Señor te pregunta y te dice, ¿realmente me amas? ¿Realmente somos almas que aman a Dios con todo su corazón? Esto te lo pregunta a ti, me lo pregunta a mí. Esto no lo pregunta Juan Pablo. ¿Realmente me amas? O sea, ¿realmente lo amamos tanto para ser capaces de ofrecer todos nuestros sufrimientos por Él? Todo lo que estamos viviendo, en vez de estar a lo mejor reclamando o estar enojados, decirle, Señor, todo es tuyo, todo te lo ofrecemos, todo te lo damos, precisamente como reparación a tu corazón. Nuevamente nos pone en un escenario este numeral del Getsemaní, y bien se va a narrar posterior que viene la cita ahí del evangelista San Lucas, donde el ángel del cielo, el ángel del Señor, viene a consolar el corazón de Jesús, y es bien merecido que Jesús pregunte, bueno, ¿dónde están las almas que van a unirse a ser compasivas conmigo, que se van a unir a mi pasión, que me vienen a consolar? Digo, este ángel ha bajado del cielo a consolarlo en ese momento de Getsemaní para reanimarlo por la obra que va a realizar. Es así, queridos hermanos, una de las misiones principales que tenemos nosotros, el ser compasivos a imagen de Cristo, estar con aquel que sufre, porque de esa manera estaremos uniéndonos nosotros a esa pasión de expiación de Cristo por todos los hombres, por la humanidad entera. Qué hermoso que nos podamos unir precisamente a esta pasión de nuestro Señor, y también qué hermoso que cada día se unan más personas en esta caravana por la paz. Esta caravana por la paz, esta antorcha de la paz, sigue su camino. Y bueno, nos comparte Ivonne Moreno desde la Catedral de Veracruz, nos platicará un poco de su santo patrono del puerto de Veracruz, que es San Sebastián Mártir. Vamos a ver qué tanto nos platica Ivonne. Amigos de María Visión, nos encontramos en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y puerto de Veracruz, nuestra catedral, cuya advocación está dedicada a la Virgen de la Asunción. Sin embargo, el motivo que nos reúne es hablar del santo patrono de esta ciudad, San Sebastián Mártir, que llega a Veracruz precisamente cuando se encontraba amurallada. Hay que recordar que esta ciudad fue fundada por los españoles, pero para evitar los ataques piratas se construye una barda bastante alta que sirvió de defensa. Obvio
nuestra ciudad se convirtió en un lugar falto de salud pública. Por eso, debido a las constantes pestes y amenazas de enfermedades colectivas, una familia española cuyo apellido se desconoce trae a nuestra ciudad a San Sebastián el Asaeteado. Cada 20 de enero hacemos festividades alusivas al santo, porque si ustedes tienen buena memoria y conocimiento, San Sebastián Mártir también es el Apolo del arte. ¿Por qué el Apolo del arte? Porque después de Cristo y de la Virgen María es el santo más representado en las artes plásticas. San Sebastián, cuyo nacimiento se da para algunos historiadores en Narbona y para otros en Milán, fue un soldado, jefe de la Guardia Pretoriana, cuyo corazón dividido se vio entre la Roma y el cristianismo. Por eso es que el Papa Cayo III, ante su tarea de sacrificio por proteger la doctrina cristiana, lo eleva a categoría de santo. ¿Cómo lo festejamos? ¿Cómo lo celebramos en Veracruz? No tan solo eucarísticamente, es decir, a través de liturgias religiosas y de procesiones, sino también, recuerden cómo es el Apolo del arte, a través de exposiciones, conciertos y charlas. Para nosotros, ser hijo de San Sebastián después de haber vivido una terrible pandemia en el siglo XXI es una satisfacción. ¿Por qué? Porque es el santo patrono contra la peste. Hoy en día, la advocación de la fuerza pública y los policías también festejan a San Sebastián aquí en la ciudad de Veracruz. La figura central de San Sebastián se encuentra en el altar mayor, una de ellas. Otra atrás del altar mayor, casi a 3 o 4 metros de altura. ¿Por qué? Desconocemos la esencia, desconocemos cómo llega, me refiero a la esencia, a la raíz histórica de cómo llegó hasta nosotros, porque a pesar de tener una catedral de estilo neoclásico de los siglos XVIII y XIX, nosotros no tenemos el registro histórico, el dato fidedigno. Muchas gracias, Ivonne, desde Veracruz. Qué hermoso todo lo que nos acabas de compartir, todo lo que acabamos de conocer de San Sebastián Mártir. Y bueno, realmente los santos son los que mejor nos pueden ir diciendo y enseñando cómo ofrecer nuestros sufrimientos, todos esos martirios que ellos sufrieron y todos ofrecidos para nuestro Señor. Te queremos invitar, queremos también escucharte, queremos que nos escribas. Ahorita ve por una pluma, ve por un papel para que puedas escribir nuestro correo electrónico, que es caravanaporlapaz@mariavision.com, como lo están viendo escrito ahí en sus pantallas. Y bueno, por favor, queremos escucharlos también, queremos saber si les está gustando este programa, queremos ver sugerencias, comentarios, salúdenos, díganos desde dónde nos están viendo y bueno, ojalá que tengamos esa comunicación con ustedes. Estaremos muy al pendiente de estos correos que recibamos. Y bueno, Juan Pablo, vamos entonces a continuar platicando. Nos quedamos en la primera parte del numeral 10, pero bueno, creo que podemos pasar a la segunda parte porque, digo, es muy interesante también lo que sigue, mucho que platicar sobre eso. Y bueno, vamos a darle lectura a esa segunda partecita de lo que nos dice esta encíclica, este numeral número 10. Veamos, a ver, nos quedamos en... Vamos a leer la segunda parte. De todo lo cual, tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte. Y aún ahora, esta misma muerte, con sus mismos dolores y tristezas, de nuevo le infieren, ya que cada pecado renueva a su modo la pasión del Señor,
conforme a lo del apóstol. Nuevamente crucifican al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Esto nos dice en Isaías, que sea causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte. Sin duda, algún consuelo tenemos nosotros que entonces darle. Efectivamente, podemos nosotros al leer en este numeral, donde el pecado renueva la pasión de nuestro Señor, ya lo comentamos hace un momento, a su modo. Volvemos nosotros con nuestros pecados a crucificar al Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros nos hemos olvidado de la gravedad de los pecados y nosotros decimos, bueno, es que todo el mundo lo hace, ya esto está de moda hacerlo, pero el pecado nuevamente nos lleva al momento de la pasión y nos lleva a reconocer la condenación que nosotros podemos recibir. Sabemos que el pecado no es un acto que desagrada a Dios, si no es agradable a los ojos de Dios, por lo tanto siempre Dios lo va a reprochar. ¿Qué se nos pide a nosotros aquí? Custodiar la gracia. Lo debemos nosotros custodiar la gracia, custodiar los beneficios y méritos que Dios está haciendo por nosotros. No olvidarnos de que somos parte de su pasión. Por eso les decíamos, seamos compasivos con los demás. Y cuando lo somos, nos estamos uniendo a la pasión de nuestro Señor Jesucristo para nosotros reparar nuestro corazón y sea nuestro corazón una morada de Dios. Así es, como bien lo dices, hay que cuidar esa gracia, hay que intentar cada día realmente pecar lo menos que podamos. Para eso primero nos tenemos que dar cuenta de cuáles son nuestros pecados. Entonces hagamos nuestros exámenes de conciencia y entonces vayamos viendo en dónde es donde caemos, en dónde es donde las tentaciones llegan. Y en ese momento entonces, como acto de reparación, tratemos de no volver a caer en ese pecado. Creo que es algo que también el Señor nos pide, porque cada uno de nuestros pecados son los que nos llevan precisamente a hacer sufrir ese corazón de nuestro Señor. Nuestros pecados son los que le angustian, los que le dan tristeza, los que lo hacen llorar, porque realmente nuestro Señor llora por nuestros pecados. Y no lo hace por Él, no llora por su sufrimiento, llora porque sabe que no conviene para nuestras vidas, que no conviene precisamente para la santidad que Él nos está pidiendo. Así precisamente como ahorita nos hablaban de este santo, eso es lo que tenemos que pedir, ser valientes, ser fuertes, para entonces poder realmente con esa fortaleza de nuestro Señor, poderle decir, Señor, te ofrezco lo que estoy viviendo. Eso que no me gusta, eso que tanto me duele en mi corazón, te lo ofrezco. Y te ofrezco también mis pecados, porque así como se lo decía San Jerónimo, ¿qué tanto te puedo ofrecer, Señor, si tú me lo has dado todo? Y el Señor le contesta, ofréceme tu pecado. Ofrécele en este día ese pecado para que cada día caigas menos en las tentaciones y para que realmente puedas ofrecérselo eso a nuestro Señor. ¿Y cómo podemos nosotros ser un alma amante de Cristo? Recordemos nosotros el pasaje de las negaciones de Pedro, y ahí se nos dan 3 características muy importantes. Cuando Pedro ya se encontraba en el patio donde tenían preso a Jesús, se había acercado una sirvienta a él y le había dicho, tú estabas con él. Sí, tenemos un primer verbo, el estar con Jesús. Segundo, nuevamente una sirvienta se acerca a Pedro y le dice, es que tú andabas con él, con Jesús Nazareno. ¿Sí? Y tercero, ya todas las personas del patio le decían a Pedro, es que tú eres uno de los Galileos. Vemos nosotros aquí la Sagrada Escritura 3 verbos que nos van a identificar como un alma amante de Cristo. El estar con Él, eso le decían a Pedro, tú estabas con Él. Debemos nosotros, queridos hermanos, estar en las cosas de Dios, permanecer en las cosas de Dios, disfrutar de esas cosas. Segundo, andar con Él. Hay que recorrer los caminos por los cuales anduvo Cristo. Y eso es una tarea primordial de un alma amante de Cristo. Recorrer
los caminos, tanto los hospitales, estar con los enfermos, con los presos, con los pobres, con los más necesitados. Es ahí donde debemos estar. Y tercero, ser uno de los que andaba con Cristo. Y para ser uno de los que andaba con Cristo es hacer de los sentimientos de Cristo nuestros propios sentimientos, tal como lo hizo el apóstol San Pablo, hasta el punto de llegar a decir: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Así es, creo que precisamente al servir, al ir con aquel que tanto lo necesita, es donde precisamente ellos pueden ver a Cristo, pueden sentir en su corazón el amor de Cristo. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, no nos tardamos, aprovechen este tiempo para escribirnos y nos vemos en un momentito. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso y bueno, les recordamos que estamos hablando sobre los papas y el Sagrado Corazón de Jesús, en especial en este día de la encíclica del Papa Pío XI, Misericordiosísimo Redentor. Y bueno, nos hemos adentrado poco a poco en esta encíclica que mucho hemos aprendido, mucho nos ha enseñado y mucho que queremos hacer vida. Y bueno, estamos en el numeral número 10 y vamos a la última partecita, pero antes vamos a recordarles el correo. Nuevamente, por si no tuvieron oportunidad de apuntarlo, que es caravanaporlapaz@mariavision.com, todo junto. Y bueno, ahí por favor esperamos todos sus comentarios, queremos realmente tener ese contacto con ustedes. Y vamos entonces, Juan Pablo, a seguir con esta última partecita del numeral número 10, que el numeral es un poquito largo, pero es muy interesante. Y vamos a ver qué dice esta última parte, porque ya nos habla un poquito de lo que nos toca hacer, de lo que nos corresponde hacer y cómo el Señor nos dice que lo hagamos, qué nos pide nuestro Señor. Entonces vamos a leer esta última parte que dice: así aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable pero verdadero, pues alguna vez, como se lee en la Sagrada Liturgia, el mismo Cristo se queja a sus amigos del desamparo, diciendo por los labios de los salmistas: improperio y miseria esperó mi corazón, y busqué quien compartiera mi tristeza y no lo hubo. Busqué quien me consolara y no lo hallé. En el Salmo 38 nos dice esas palabras que sí son como una pequeña queja de nuestro Señor hacia nosotros, porque quiere encontrar en nosotros ese consuelo. Y bueno, aquí nos podemos ir precisamente a ese momento en el huerto de Getsemaní, donde estaba con sus discípulos, estaba con sus apóstoles y parecía que lo acompañaban. Pero platícanos un poquito de qué les decía nuestro Señor. Así es, Jesús se ha acercado con sus discípulos a este huerto para orar. Primero podemos ver nosotros la figura o las acciones que hacía Jesús en el huerto de Getsemaní. Él en ese instante iba a ponerse en oración e invitaba a sus discípulos a estar atentos, a estar alertas, a ser vigilantes y obviamente a estar en la misma postura de Cristo, a estar en oración. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y lo decía Jesús: los pongo vigilantes, los pongo en espera para que no caigan ustedes en la tentación. Recordemos, queridos hermanos, la tentación nos lleva por dos caminos. La tentación siempre va a estar presente, enfrente, adelante, atrás, a derecha, izquierda de nosotros, pero nosotros definimos el camino al cual nos va a conducir la dicha tentación. Cuando nosotros consentimos una tentación y la llevamos a la acción, esta tentación nos va a llevar al pecado. Pero cuando a nosotros nos ha llegado la tentación y nosotros anteponemos la oración, esta tentación me va a llevar al estado de gracia, porque yo ya le puse una barrera que es la oración. Y es por eso lo que invita Jesús: estén ustedes en oración para que no vayan a caer ustedes en una tentación
y vayan esto a caer en pecado, ¿no? Entonces algo y que como nos bien lo invita. dices, realmente cuando Jesús estaba en ese momento en el desierto, que el demonio quiere tentarlo, hay como 3 cosas en las que nosotros nos debemos enfocar ahorita para saber por qué lado nos quiere llegar el demonio. Y es en el poder, en el placer y en el poseer. Esas son las 3 cosas por las que el demonio después se va metiendo para hacernos caer en esas tentaciones. Y en ese mismo evangelio donde nos habla de esas tentaciones del Señor, precisamente el demonio le dice, ya cuando ve que el Señor no cayó en esa tentación, les dice, nos volveremos a ver. Y adelante, bueno, podemos ver que en este momento en el huerto de Getsemaní, el Señor tal vez es tentado nuevamente. Al saber lo que va a sufrir, lo que va a vivir, lo que le va a doler, en ese momento sí pide, voltea a ver a su Padre y pide ayuda. Y pide precisamente como quitar esa copa en ese momento. Vuelve a ver a lo mejor esa tentación en donde llega entonces el ángel y le da un consuelo. Eso es lo que nos dice la palabra. En algunas Biblias dice, viene el ángel y le da fortaleza. En otras dice, viene y les da consuelo. Y nosotros tenemos que tomar ese papel del ángel. Tenemos que ser como ese ángel y llegar en esos momentos de tristeza, de angustia, de desesperación. Y aunque nosotros creamos que somos pequeñitos y que qué podemos hacer nosotros por nuestro Señor, Él no lo pide y nos dice, sí, ven y consuélame. Consolemos y demos fortaleza a nuestro Señor. Y bueno, así como el Señor también se lo dijo en ese momento a los que lo acompañaban, ¿por qué están dormidos? Despierten. Y entonces, bueno, no me imagino en qué tono se los diría si ya estaban tan dormidos para que abrieran los ojos. Pero hoy nos lo vuelve a decir, despertémonos, estemos atentos, estemos despiertos, porque nuestro Señor nos necesita. Y es que nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo, por la filosofía del mundo, por los placeres que se nos presentan y pasamos la vida como si nada sucediera. Y el Señor realmente nos invita a estar vigilantes, expectantes a lo que ya en su palabra Él nos ha revelado. Llegó el ángel, lo consoló. A nosotros nos invita a través de la oración a consolarlo, a través de la Eucaristía a consolarlo, a reparar su corazón. Cuando llega Judas con todos los soldados y lo quieren tomar preso a Jesús, Él les dice, ¿cuánto tiempo pasé día tras día con ustedes en el templo y en ningún momento me tomaron preso? Ahora vienen, me quieren llevar preso porque es el tiempo de las tinieblas, es el tiempo de ustedes. Queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que poner ahora sí mayor atención. Vemos los pecados que se están cometiendo, ¿sí?, en el mundo, en los cuales a lo mejor nosotros somos partidarios, ¿sí?, o nos unimos a dichos pecados que se cometen, a dichas acciones, y el Señor nos dice, es que están en el tiempo del mundo, en el tiempo de las tinieblas. Jesús nos quiere conducir a su tiempo, y bien lo decía Miriam ya al inicio del programa, nos quiere conducir a esa resurrección, a levantarnos de ese fango del pecado en el cual estamos inmersos y a decirle, Señor, es que es a ti a donde quiero ir. Y reconocerlo como en su momento lo hicieron los discípulos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es ahí donde debemos estar vigilantes. Y la oración será nuestra fortaleza, la Eucaristía será nuestro alimento. Y a través de estos medios nosotros poder llegar al corazón de Jesús, que es el refugio de todos sus hijos. Y hablando también de un refugio, pues qué mejor que también aprendamos de María. Yo creo que ella es nuestra mejor maestra. Ella sabía lo que iba a sufrir. Ella sabía lo que iba a sufrir por su hijo, por el dolor de verlo en esa cruz, de verlo sufriente, de verlo en muerte. Y sin embargo, ella es la primera que ofrece su dolor por todos nosotros, para unir su dolor al dolor de nuestro Señor. Por eso le dicen que también
esa espada también cruzará, esa lanza cruzará también su corazón. Entonces hay que pedirle a María, hay que decirle: María, tú que tienes todas las gracias, todas las fortalezas, todos los dones, enséñanos a nosotros a unir nuestro sufrimiento, así como tú lo hiciste. Por más grande que sea lo que estoy pasando, por más terrible, porque tal vez tú estás en un momento muy difícil en donde dices: ya no encuentro la salida, pero la salida es nuestro Señor. Y bueno, hablando también de salida, más bien Él es la entrada, porque Él deja abierto su costado para que tú llegues a su corazón. Entonces entra a su corazón para que ahí encuentres esa respuesta que estás buscando, ese consuelo que tú también estás buscando, porque tú también lo necesitas. Así como tú en esos momentos de tristeza y dolor necesitas que alguien te llegue, te abrace, te diga que todo va a estar bien, así nuestro Jesús nos lo está pidiendo también, que en sus momentos de tristeza lo abracemos. Porque en el Evangelio de Marcos, que también nos habla de ese momento del huerto de Getsemaní, las palabras de nuestro Señor son: siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Él sentía precisamente un sufrimiento de muerte. ¿Y qué nos dice? Nos dice: quédense aquí. Esa palabra nos tiene que resonar una y otra vez. Jesús hoy nos dice: quédate aquí, quédate conmigo, quédate a mi lado. Él nos quiere a un ladito para que lo abracemos, lo consolemos, lo apapachemos y entonces su dolor sea menos. Y como bien lo dijo Juan Pablo, que también nuestros sufrimientos los ofrezcamos por el dolor de alguien más. Bueno, yo hasta el momento, Juan Pablo, no conozco a nadie que no haya sufrido, a alguien que no haya pasado un momento difícil en su vida. Todos sabemos que vamos a sufrir en algún momento. Qué mejor saber que nuestro sufrimiento puede tener un gran valor si se lo ofrecemos al Señor, si lo ponemos en sus manos, si lo usamos para reparar su corazón. Así es que bueno, esa es nuestra tarea precisamente, de reparar ese corazón dolido por medio de nuestro sufrimiento. Y el Papa San Juan Pablo II lo mencionaba en una encíclica Redentor Hominis, Redentor del Hombre, dice que el sufrimiento de nosotros, los hombres, unidos al sufrimiento de Cristo, es dulcificante, porque tiene muchísimas gracias. Y si nosotros podemos analizar cómo Jesús, ¿sí?, en el huerto de Getsemaní, primero se puso en oración y después presentó su sufrimiento al Señor, pidiendo siempre hacer su voluntad. Es así como nosotros debemos hacer. Primero en oración, presentamos a Dios lo que padecemos, lo que traemos en mente, nuestros proyectos, y después aceptaremos la voluntad de nuestro Señor. Muy bien, ahorita vamos a retomar esa parte porque bueno, esa parte es muy interesante, el precisamente hacer la voluntad de nuestro Señor. Y mientras tanto vamos a ir a una cápsula en donde precisamente nos platican el padre Ismael Villegas sobre el padre Darío Acosta, que es beato. Y vamos nuevamente hacia Veracruz, hacia la Catedral de Veracruz, donde está el padre Ismael Villegas, a ver qué nos va a platicar. En este lugar tenemos nosotros los restos del padre Darío Acosta Zurita, nacido en Aulinco, Veracruz. El padre Darío fue un joven sacerdote mártir. Su mamá se llamaba Dominguita y su papá Leopoldo. De muy pequeño quiso entrar al seminario, pero como tenía apenas 12 años de edad, Monseñor Rafael Guízar y Valencia, obispo santo de Veracruz, no lo aceptó en su momento. Fue poco después que lo aceptó Monseñor Rafael Guízar y Valencia en el seminario, cuando ya se encontraba en la Ciudad de México.
Algunos biógrafos de él y sobre todo testimonios que tenemos del padre Darío Acosta Zurita en el seminario relatan que el padre era un padre obediente, dedicado a la oración. Le gustaba el fútbol, era defensa del equipo del seminario de Veracruz. Hay muchos testimonios del padre, sobre todo de Monseñor Emilio Abascal, siendo rector, que cuando le pedía al padre dejar el fútbol, porque era muy apasionado al fútbol, el padre en obediencia aceptaba dejar el fútbol por seguir las órdenes del señor rector, en ese entonces el padre Abascal. Hay una carta muy bonita que dirige el padre Abascal acerca de las virtudes del padre Darío siendo seminarista. El padre Darío es ordenado el 25 de abril de 1531, probablemente a los 24 años de edad, por Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Es enviado a esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para ayudar al padre que se encontraba aquí de párroco, que era el padre Justino de la Mora. Su mamá Dominguita, que no había asistido precisamente a su ordenación sacerdotal ni a su cantamisa por ser de escasos recursos, ellos estaban en la ciudad de Jalapa, decidieron ese día ahorrar un poquito y venir en tren hasta esta ciudad de Veracruz. Allí pues por la mañana su madre viene, recibe la comunión de Darío. Darío los instala en una casa por aquí cerca y el padre Darío continuó en sus actividades pastorales y espirituales. Después de bautizar, sale hacia un lado y un grupo de sicarios armados, a probablemente 6, que entraron por las diversas puertas de la iglesia, organizados por el Pigmenio Guzmán, un diputado que se encontraba en esta región, entraron y comenzaron a disparar al padre Darío, le pusieron la pistola por la cabeza, por la parte de atrás, y cayó muerto y asesinado. Unos días antes, el padre Justino de la Mora les había dicho que pues había que irse a sus casas, y los padres, convencidos de que este era el momento de entregar su vida, se renegaron a esa petición del padre Justino de la Mora y dijeron que ellos habían sido ordenados para dar su vida. Así el padre Darío está aquí en sus restos mortales, es llevado ocultamente a sepultar y después los fieles sabían dónde estaba sepultado e hicieron de su sepulcro un culto. Después fue trasladado a este lugar que hoy es catedral, donde conservamos sus restos mortales del padre Darío Acosta. Solo 3 meses demoró el padre como sacerdote, pero en ese tiempo el padre entregó su vida con entusiasmo, con alegría en las confesiones. Verdaderamente los fieles de ese entonces dicen que se le veía un gozo desbordante al padre Darío Acosta. Por eso esta catedral para nosotros es de suma importancia, no solo porque significa el lugar donde entró el Evangelio de Cristo hace ya 500 años, sino porque también tenemos a un sacerdote joven que dio la vida por el Evangelio, el padre Ángel Darío Acosta Zurita, a quien les pedimos pues que lo invoquen para que podamos obtener un milagro y pueda llegar hasta los altares. Qué interesante todo lo que nos comparte el padre Ismael. Le damos las gracias por este compartir. Y bueno, ya nos dieron muchas ganas de ir a conocer su catedral, la Catedral de Veracruz, porque queremos ir a ver los restos del padre Darío. Que el padre Darío, por lo que platicó ahorita este sacerdote, bueno, también nos enseña algo, nos enseña que no solamente vamos a ofrecer nuestros sufrimientos, sino que vamos también a ofrecer aquello que nos gusta, porque como nos decía el padre, dejó el fútbol, que era algo que él amaba, que era algo que él quería, precisamente se lo ofreció al Señor, y bueno, el Señor multiplica esos ofrecimientos, multiplica esos sacrificios. Y bueno, queremos seguir conociendo más de este puerto de Veracruz y nos vamos a ir hasta la parroquia de Santa Ana, en Boca del Río, donde recibieron la antorcha de la paz. Vamos a ver cómo llegó esta antorcha y cómo la recibieron, cómo recibieron esta caravana.
El día de hoy estamos participando en esta caravana de la paz que salió desde el cubilete de Cristo Rey, desde donde debe de reinar la paz como Sagrado Corazón de Jesús en nuestros corazones, en nuestras mentes. Necesitamos la paz espiritual, la paz en el corazón, porque si no tenemos esa paz dentro, no la vamos a tener fuera. Te invito a que nos unamos en esta caravana de la paz con nuestro testimonio, haciendo mejor las cosas y sobre todo midiendo bien nuestras palabras, midiendo bien nuestras acciones y sobre todo logrando eso que Cristo quiere, que reine el corazón de Jesús en nuestras familias, en nuestro ser, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis. Ánimo, sí se puede. ¡Viva María desde Veracruz! ¡Viva María! Antorcha de la Paz a esta parroquia de Santana, a esta comunidad. Bienvenida a toda la alegría del corazón de Jesús. Bueno, se me puso realmente la piel chinita de ver la emoción de todas las personas al recibir precisamente esta antorcha de la paz. Y bueno, me encantó ver la imagen de Santa Ana, qué hermosa Santa Ana. Y bueno, realmente qué hermoso, digo, la alegría que se les notaba a todas las personas, que realmente es lo que tenemos que hacer. Nosotros ser esas antorchas alegres, antorchas que lleven la buena nueva, antorchas que no se apaguen y que al contrario puedan iluminar a más corazones. Entonces, muchas gracias por dejarnos entrar a cada una de sus parroquias, a cada uno de esos lugares maravillosos en donde tienen tantas riquezas. Gracias por compartirlas con nosotros. Y bueno, Juan Pablo, ¿qué crees? El tiempo se nos acabó como siempre, pasa volando. Nada más nos alcanzó para este numeral número 10, pero realmente valió la pena adentrarnos y bueno, quedarnos precisamente con esas palabras que le dijo Jesús a nuestro Señor. Efectivamente, el Señor aquí nos invita a estar preparados, a estar en oración, y hay una petición muy importante de Cristo: permanecer con Él. Sí, quédense aquí conmigo, le decía a los discípulos en el huerto de Getsemaní, quédense conmigo. Los discípulos de Emaús le pidieron al Señor: Señor, tú quédate con nosotros, que estas sean tus dos peticiones, que sean tus dos acciones, pedirle al Señor que se quede con nosotros y nosotros quedarnos con el Señor, para que la tristeza y el temor, que el sufrimiento nos invada, siempre tenga una razón de ser, porque el Señor en cada uno de ellos nos da a conocer cuál es su querer, cuál es su voluntad. Permanezcamos en Él y dejemos que el Señor permanezca en nosotros. Nos conviene permanecer con nuestro Señor. Ahí es el refugio más hermoso que podemos encontrar en su corazón. Y bueno, por última vez les voy a recordar nuestro correo electrónico, que es caravanaporlapaz@mariavision.com. Ahí también pueden escribirnos si quieren recibir esta antorcha de la paz en sus parroquias, si quieren que María Visión llegue hasta cada una de sus iglesias, ahí también nos lo pueden decir. Esperamos ahí sus comentarios, queremos escucharlos. Y bueno, Juan Pablo, nos vamos precisamente con estas palabras.
tratemos de permanecer en nuestro Señor y Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.